iba orientado a dar una visión general de la economía del bien común, y que hoy empezábamos con un día que nos centrábamos mucho en los municipios. Desde esa perspectiva, pues hoy pasarán por aquí gente que nos va a hablar desde el punto de vista teórico de cómo incorporar la economía del bien común, y luego tendremos a representantes de diversos municipios de España que están haciendo buenas prácticas dentro de la agencia. Entonces, bueno, comenzamos desde lo teórico hasta lo práctico que veremos esta tarde, ¿vale? Vamos a ir pasando primero por un constructo, por ver la fundamentación, por ver el balance, las partes que tiene el balance cuando es específico para un municipio, y luego iremos viendo ya buenas prácticas aplicadas a cada uno de esos indicadores, ¿vale? Comienza esta mañana José Luis Padrich, argentino, trabaja en la Diputación de Valencia y aparte vocal de municipio en la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común. Él os va a dar una primera introducción a qué es un municipio del bien común, ¿vale? ¿Qué entendemos por municipio del bien común? ¿Qué buenas prácticas o en qué áreas puede trabajar ese municipio para ser del bien común? Y luego Miguel estará hablando, sobre todo Miguel Rivera, que está a su izquierda. Él viene también del campo de energía de Valencia, participa también en el nodo estatal del municipio, y nos va a hablar sobre todo de la herramienta en sí, del balance y de los recursos que hay a disposición de los municipios, tanto climáticos como de herramientas de todo tipo, para poder ir desarrollando esa tarea que sería la de convertirse en municipios de bien común y realmente poder medir se contribuye a ese bien común. Y está, sin más, le damos la palabra a José Luis Pinotti y le agradecemos por supuesto que haya venido desde Valencia para estar aquí esta mañana. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la organización, a la universidad y a la Vida en Paz por habernos invitado a poder poner sobre la mesa unas ideas que pueden tener una utilidad importante a la hora de relacionarse con un municipio que quiere ser municipio del bien común. El primer elemento que quería poner sobre la mesa, y que siempre lo hago con todos aquellos que escuchan lo del municipio del bien común, es haceros una pregunta de forma directa, tranquilas que no tenéis que contestar, pero sí que la tenéis que contestar internamente. ¿Habéis venido prejuzgados? Nadie puede trabajar en un municipio si no se dejó los prejuicios fuera, porque todos, por suerte, tenemos ideología y no podemos analizar en un municipio bajo el baremo de nuestra ideología política. Tenemos que analizar un municipio estrictamente bajo las acciones que realice este municipio. Porque si vamos a conversar con un alcalde o con un concejal que es de una corriente ideológica diferente a la nuestra, nos podemos encontrar con la dificultad de que no lo escuchemos, de que solo escuchemos lo que en nuestra cabeza se llama el prejuicio de una ideología determinada. Por lo tanto, esto es un elemento clave para aquel que quiera trabajar en un municipio como municipio de bien común. El elemento clave es hablar con personas que están interesadas en un modelo de acción y en una forma de organizarse en una comunidad determinada, en un municipio determinado. Luego, unas introducciones que quería haceros es que el movimiento de la economía por el bien común a nivel municipal pretende ser, como municipio, un arma de mejor distribución de los recursos. No estamos hablando solo de temas económicos, estamos hablando de recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, recursos de medio ambiente, recursos de todo campo, una mejor y mayor organización de esos recursos, distribución de esos recursos.
municipio del bien común aspira a que haya una pervivencia en el tiempo de los recursos naturales, no agotarlos en 32 generaciones, porque quedarán otras 32 generaciones o más que van a habitar ese espacio, y por lo tanto no podemos considerar que los recursos naturales son infinitos, porque en realidad son finitos. El municipio del bien común desarrolla la aplicación de los derechos humanos. Es un elemento fundamental a la hora de que un municipio sea considerado un municipio del bien común. La aplicación de los derechos humanos, no la defensa de los derechos humanos. Es diferente el concepto. La aplicación de un derecho humano quiere decir que me pongo en marcha hacia esa defensa. La defensa puede quedar solo en una acción escrita en un papel, en una moción presentada en un pleno, y nada más. El municipio del bien común tiene dos pilares básicos que son los dos elementos que podemos definir que fallan con mayor claridad en este principio del siglo XXI. Primero, la transparencia. Segundo, la participación. Por transparencia me refiero no solo al cumplimiento de la ley de la libre concurrencia, que tienen que tener todas las administraciones públicas. Por transparencia me refiero a la comunicación real de todo lo que acontece en un municipio determinado. Y por participación no me refiero a crear unos campos dentro de lo que es la página municipal o en papel dentro de lo que es el área de información de un municipio para que los ciudadanos presenten las quejas y sugerencias. La presentación de una queja y sugerencia implica cómo voy a defenderme yo ante esa queja y sugerencia como funcionario público. No implica una participación ciudadana para la mejora. Se crearon precisamente, como se crean muchas comisiones de investigación, para que nada cambie y parezca que todo cambie. Y las quejas y sugerencias, en realidad, valoran aquel ciudadano, aquel porcentaje de ciudadanos que toman la iniciativa de ser quejicas, que muchas veces lo hacen en los bares, lo hacen en los mercados, y que muchas veces no lo hacen directamente con la administración. Las quejas y sugerencias lo que generan normalmente es una puesta en realidad de un hecho real de nuestro tiempo, y es que el ciudadano, al ser la función pública, ser propietario de lo público, precisamente porque es público, considera que eso público solo tiene que servir para el bien individual de él o de ella. Y no siempre, es más, casi nunca, la queja y sugerencia está relacionado con el bien comunitario, sino con un problema personal que tiene una persona sobre una forma determinada, de una organización determinada, de un municipio determinado. Analizad cuánta gente pide que asfalten todas las calles, o piden que asfalten la calle Rodrigo de Maeztu, porque es la mía. Por lo tanto, las quejas y sugerencias en realidad permiten no una participación como colectivo, sino una participación como individuo. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque la economía por el bien común no busca la participación como individuo. Y por último, deciros que la economía por el bien común en un municipio y en una empresa y como concepto general pretende desarrollar lo que definimos nosotros como el PIF, el Producto Interior de la Felicidad. El Producto Interior de la Felicidad no siempre es ganar más dinero. Indudablemente cuando uno está en el paro lo que quisiera es tener trabajo, pero cuando uno tiene trabajo a veces lo que quiere es tener tiempo libre para la familia, a veces lo que quiere es tener tiempo libre para uno. El Producto Interior de la Felicidad no solo se mide
por cantidades de ingresos o cantidades de electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, como lo hacen muchos de los baremos sociológicos que analizan si los ciudadanos de este país son personas más felices. No. El Producto Interior de la Felicidad, bajo el concepto de la economía por el bien común, lo que pretende es que el ciudadano determine cuáles son los elementos que hay que evaluar que generan la felicidad en ese colectivo humano. Y a veces es tener un espacio de esparcimiento con sus propios conciudadanos. A veces es tener oportunidades. A veces es poder desarrollar tu proyecto de vida. Es decir, que el PIB no se puede cuantificar estrictamente por elementos económicamente valorables. Esto es muy importante si queremos comprender lo que significa un municipio del bien común. Y siempre empezamos esta charla con este cartelito que hay allí, porque la fórmula de intentar que este movimiento sea considerado un elemento menor, es decir, esto es utopía. Por lo tanto, nosotros hemos cuantificado que desde donde estamos hasta conseguir la utopía tenemos 8.535 kilómetros. Iremos avanzando sobre la charla y veremos finalmente cómo acabamos. Sabéis que la utopía es algo que es imposible de cumplir. Vamos a ir caminando y veremos qué es lo que en realidad estamos haciendo. Los valores de la economía por el bien común son la dignidad humana, garantizar las necesidades básicas, escuchar, lenguaje respetuoso, lenguaje no agresivo, lenguaje no sexista. Muchos elementos que vosotros y vosotras habréis visto seguramente que se utilizan a veces en discursos políticos, pero que en el caso del movimiento de la economía por el bien común es un elemento básico y clave, la defensa de la dignidad humana. Muchas veces, muchas organizaciones no respetan la dignidad humana de los miembros de esas organizaciones. En este caso estamos hablando de un municipio. La solidaridad y cooperación, el trabajo de equipo, la empatía, ayudar, etc. ¿Cuántas veces hay cargas de trabajo totalmente dispares dentro de las organizaciones? Porque unas personas son más reactivas a colaborar y otras son más reaccionarias a colaborar. Por lo tanto, todo esto de la solidaridad y la cooperación es todo un proceso en el cual se perciba que el municipio del bien común, en realidad, todos trabajamos hacia una misma línea. Sostenibilidad ecológica, energía, residuos, transportes. Aquí, dependiendo del número de habitantes de un pueblo rural o un pueblo urbano, etc., tenemos diferentes realidades. Indudablemente en un pueblo de 400 habitantes no vamos a analizar qué medio de transporte utiliza para ir al ayuntamiento, irá caminando seguramente. En cambio, en una ciudad sí que vamos a analizar, en lo que es el balance del bien común de un municipio, cuáles son los mecanismos que se utilizan para que el traslado de un trabajador a su puesto de trabajo sea lo menos contaminante posible, tenga el menor costo posible, etcétera, etcétera. La justicia social, el reparto de turnos, el reparto de tareas, un reparto del trabajo, que ya la Organización Internacional del Trabajo habla de que tiene que ser equitativo, un reparto de trabajo en el cual no esté premiado el que es amigo del jefe y perjudicado el que se le ocurrió decirle al jefe o a la jefa no me gusta lo que estás haciendo. Tal vez aquí estáis viendo utopía, pero si yo hablo individualmente con cada uno, todos pensamos en que eso debería ser así. Y me pregunto, ¿por qué en realidad no es así? Si todos de forma individual pensamos que debe ser así, ¿por qué cuando vamos a lo comunitario no es así? Había una canción de un
anciano que murió hace muchísimos años y que vosotros a lo mejor habréis visto en la prehistoria de la música de vuestros padres, que decía: si yo nací como todos nacemos, ¿por qué no puedo encontrar lo mismo que has encontrado tú? Y en realidad todos nacemos de la misma forma. Y por último, la participación democrática y la transparencia. Mucha gente se queja de que no puede participar. Y muchas veces hay canales de participación que no son utilizados. Nosotros tenemos dos deportes nacionales, uno es la envidia y el otro es la queja. Bien, esto consiste en intentar ir desarrollando fórmulas para que este modelo de queja se convierta en un modelo de participación constructiva. La queja como tal, nada más, vimos hace 2 segundos, es de carácter individual. La queja como un elemento de participación colaborativa es un elemento de proceso de cambio hacia una mejora. Y eso es lo que nosotros tratamos de fomentar a través de la economía por el bien común como valores dentro de lo que es un municipio. Si vemos el cuadro siguiente, veremos que en un territorio determinado, lo que definimos como municipio, ayuntamiento, ya veréis que lo definimos como otro elemento. En realidad un municipio está constituido por el gobierno local, por las organizaciones y por personas. Las organizaciones están relacionadas con las empresas y lo que se pretende desde un municipio del bien común es la implantación de la economía por el bien común en las empresas, la cooperación entre empresas, crear una red de empresas de economía por el bien común y compartir buenas prácticas. Todos los municipios de España, los 8.200, 8.190, todos tienen seguro alguna buena práctica que están desarrollando sin necesidad de conocer la economía por el bien común. Lo que consiste es el movimiento, lo que pretende en el fomento de la economía por el bien común es que esa buena práctica vaya dando pasos a más buenas prácticas, a ver si podemos conseguir que en un periodo prudencial no extremadamente largo el municipio se convierta en un municipio del bien común en general, es decir, que todas sus acciones estén regidas por estos 5 valores que acabamos de decir, con los errores humanos que se puedan cometer, pero que vayan trabajando en esa línea. Para que eso ocurra, no solo los políticos elegidos en unas elecciones tienen que estar de acuerdo con esto, sino que la propia sociedad también tiene que organizarse, y eso lo veremos posteriormente, organizarse en un modelo del bien común. Por lo tanto, vemos las organizaciones. Las organizaciones nos referimos fundamentalmente al sector empresa. Posteriormente tenemos el gobierno local, cooperación entre partidos políticos. ¿Utopía? Cuando nos necesitamos nos buscamos, aunque seamos contrarios. ¿Por qué no nos podemos buscar, incluso, aunque ahora no las haya, cuando tengamos las mayorías absolutas? Es un elemento que vosotros a lo mejor lo entenderéis con un ejemplo muy básico. Cuando había mucho dinero en la administración hacía lo que quería, como quería y cuando quería. Cuando se acaba el dinero de la administración por la crisis, la administración busca a la empresa privada para trabajar conjuntamente. No es muy ético, ¿verdad? O trabajamos conjuntamente siempre, o ahora te apañas, y tú mismo, si no tienes dinero, el problema es tuyo. Por lo tanto, la cooperación entre partidos políticos, al aplicar el balance del bien común en empresas municipales. Hay muchas empresas municipales que pueden aplicar los balances empresariales de la misma forma que lo aplica una empresa estrictamente de carácter privado. Y un programa de gobierno según EBC, un programa de gobierno no de papel, no de los que ahora nos van a empezar a contar a partir de hoy, ayer o mañana cuando empiece la campaña electoral. Eso es un programa de gobierno de papel. En realidad el programa de gobierno al cual nosotros nos referimos está hablando desde el día 25 de mayo. Bueno, ya ha sido elegido, bueno, ahora cúmplelo. Y el movimiento de la economía por el bien común busca sistemas en los cuales la participación,
sugerencia, la participación ciudadana ayude, no me gusta utilizar la palabra presione, ayude a que ese papel tenga unos visos de realidad. Y por último, las personas, todos nosotros. La promoción y aplicación de los valores de la EBC. Bueno, ahora que no me mira nadie, tiro el papel al piso. Total, es que no encuentro papeleras, la culpa la tiene el ayuntamiento que no pone papeleras. Por lo tanto, el chicle que vaya al piso y que el que venga detrás, perdón, yo a veces no soy muy académico, se joda, lo pise y se lo lleve en el zapato. Esos son valores de EBC. Valores de EBC quiere decir que mis residuos no tienen por qué llegar al otro. Tienen que ser míos y los tengo que reciclar de la forma en que se tienen que reciclar mis residuos. Si no, es muy fácil pedir eso a las centrales nucleares. Pero es que nosotros estamos contaminando nuestro medio ambiente lamentablemente de forma mayoritaria a lo que puede estar contaminando un coche que no ha pasado la ITV. Y tenemos que ser conscientes de ello porque el cambio nunca va a iniciar de arriba para abajo. El cambio siempre se inicia de abajo para arriba, para que un cambio sea real. Los cambios de arriba para abajo son, por ejemplo, las leyes como la ley seca que prohibía beber en Estados Unidos. Ya se apañaban para beber sin que los vieran. Esos son cambios de arriba para abajo. Los cambios de abajo para arriba, tarde o temprano, estos programas electorales que estábamos hablando tendrán que dar respuesta a lo que el ciudadano de abajo para arriba ha ido cambiando. No nos damos cuenta que en realidad el poder lo tenemos nosotros. La fórmula que la economía por el bien común da es que ese poder que tenemos nosotros y que muchas veces como individuos y muchas veces no nos damos cuenta, vaya ejerciéndose a través de sistemas organizados que puedan hacer llegar ese poder y que no sea por iniciativas populares que después creo que el 99% el Congreso las desechó. Claro, porque están lejos del problema. Pero una iniciativa popular en un ayuntamiento es más difícil de desechar porque todos los días ves a ese ciudadano que te pidió ese cambio. Y en el fondo, por mera subsistencia del modelo político actual, tendrán que hacerte caso en algunas cosas, porque si no, a los 4 años se irán. Es que no nos damos cuenta como ciudadanos el poder, si lo ejercemos de forma organizada, que podemos tener para que en un municipio determinado se desarrolle el PIB, el Producto Interior de la Felicidad, que queremos nosotros, no el que nos quieran imponer. Esto nos da un modelo de conjunto, como cuando estudiábamos matemáticas en el colegio, un modelo de conjunto que tiene intersecciones, que tiene elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes entre las organizaciones empresariales y las personas? Un consumo responsable, una evaluación por grupos de interés. ¿Cuáles son los elementos comunes entre las empresas y el gobierno local? Políticas y leyes que potencien las empresas de economía por el bien común. La promoción de empresas de economía por el bien común. Indudablemente el empresario quiere y debe ganar dinero. Yo como municipio tendré que potenciar a aquellos empresarios que están desarrollando modelos de economía por el bien común para que ganen dinero. Es decir, tendré que asistir a ferias, tendré que promocionar, hacer promociones de comerciantes en mi municipio, de comerciantes que respeten el medio ambiente, que desarrollen los derechos humanos, que desarrollen el Producto Interior de la Felicidad de los ciudadanos. Todo eso lo tendré que hacer si quiero tener un trabajo comunitario entre lo que es el gobierno local y lo que son las organizaciones. Y la intersección entre el gobierno local y las personas, la transparencia, esto lo exigimos muchas veces, el índice del bien común, ¿quién lo elabora? ¿El político de turno o el ciudadano con los políticos de turno? El ciudadano con los políticos de turno. Esto no es algo que sale por arte de birle birloque de 32 que se reúnen en
una asociación, como puede ser en este caso política, de un partido político. La participación ciudadana en política, lo que nosotros definimos como asamblea democrática, de lo cual vamos a hablar ahora enseguida. La intersección final en la cual está el gobierno local, las organizaciones empresariales, los comercios, los colegios, las personas, etc., es lo que nosotros definimos la economía por el bien común, que es la que refracta a todos, esto que tenemos en el centro, la que refracta a todos sus inputs para que las cosas se puedan realizar según los criterios de la sociedad, que es bien administrada por el poder político de turno de esa sociedad, porque tiene la capacidad de escuchar. Cuando hablo de poder político, no hablo del partido mayoritario. Siempre que hablo del poder político, hablo de lo que se llaman los equipos de gobierno que están representados por el partido mayoritario que está gobernando y por toda la oposición. En ningún momento nosotros aconsejamos a un municipio que se convierta en municipio del bien común solo por la iniciativa de un partido. Aquí, en el Pleno, el municipio del bien común debe ser aprobado por todos los partidos, por todos. Y os puedo asegurar que si habláis de forma individual con cualquier partido que no sea xenófobo, con cualquier partido, de forma individual, todos te dirán que están de acuerdo con que haya un bien común. Si vais y leéis la primera página de presentación del Fondo Monetario Internacional, es la teoría de la economía por el bien común. Otra cosa es que en este caso en concreto solo quede en papel. Pero ¿quién lo redactó? Lo redactó el modelo más capitalista que uno pueda conocer, y sin embargo redactó que el bien común es lo importante. Por lo tanto, y es un elemento muy importante que quiero dejar sobre la mesa, el movimiento de la economía por el bien común no es un movimiento con una conceptualización ideológica determinada. El movimiento de la economía por el bien común utiliza todos aquellos elementos del mercantiles y del intercambio que utiliza el capitalismo sin ningún problema. Utiliza mecanismos de las economías estatalizadas o de las economías comunistas sin ningún problema. Utiliza elementos de la doctrina social de la Iglesia o de cualquiera de las iglesias que puedan existir que defiendan al ser humano sin ningún problema. No estamos hablando de un concepto ideológico de izquierdas o de derechas. Estamos hablando del bien común, y el bien común lo deseamos para cada uno, todos. Lo importante es ahora que cada uno lo deseen para todos. Aunque sea un juego de palabras, es el desafío de la sociedad del siglo XXI. El desafío de la sociedad del siglo XXI no solo es tecnológico. El desafío de la sociedad del siglo XXI es precisamente, si queremos que exista una sociedad del siglo XXII, es que el medio ambiente se mantenga, que los ciudadanos no se sientan perseguidos por problemas de derechos humanos y que el ciudadano sea feliz en este mundo con esta naturaleza tan magnífica que existe y consiga entender que el mundo es finito y no infinito. Como podéis ver, son elementos que tienen los pies en todas las conceptualizaciones de organizaciones económicas que puedan existir, capitalista, comunista o de doctrina social de quien fuera. Bien. Un municipio del bien común tiene 5 elementos claves. El primero es la asamblea democrática, en el cual explicaremos ahora a continuación. El segundo es el índice del bien común. El tercero es la promoción de la economía por el bien común en organizaciones privadas, empresas, ONGs, etc.
El cuarto es el balance del bien común municipal y el quinto es la participación en lo que llamamos una región del bien común. Empecemos por la primera, la Asamblea Democrática. Teóricamente, si el sistema de participación si el sistema de representación, de participación ciudadana hoy estuviera vivo y activo, la Asamblea Democrática existiría sin necesidad de organizarla. Porque la Asamblea Democrática lo que pretende es que el ciudadano tenga cauces y canales para poder expresar cuáles son sus necesidades, cuál es el bien común individual para convertirlo en comunitario o el bien común comunitario para convertirlo en satisfacción individual. Pero lo importante es que un municipio debe dar la posibilidad de que esa asamblea democrática se pueda constituir, se pueda reunir, se pueda vertebrar. Se entiende muy bien cuando hablamos de educación. No hay mejor forma de dominar a un pueblo que sin culto. Lo habréis escuchado todos. Pues os agrego algo más. No hay mejor forma de dominar a un pueblo, aunque sea culto, si evitamos su vertebración. Sea el pueblo que sea. Evitando su vertebración, evitamos que el pueblo se considere soberano. Y si un pueblo se considera soberano, no hay nadie que pueda manipularlo, ni siquiera con arte de birlo-birloque, ni con magia. Este es mago, mi amigo Miguel. La Asamblea Democrática. ¿Por qué iniciativa parte? Pues lamentablemente ya desearíamos nosotros que la Asamblea Democrática partiera por iniciativa ciudadana estrictamente. Pero como lamentablemente muchas veces eso no ocurre, porque la gente está acostumbrada a que no se le deje participar, está acostumbrada a quejarse simplemente, o está acostumbrada a que alguien me organizará la vida, pues la iniciativa hoy en día, si no surge de la propia ciudadanía y tiene que surgir del Consejo Municipal, del Pleno Municipal, etcétera, pues que surja por el Pleno Municipal, no hay ningún problema, siempre y cuando surja de forma abierta. Una asamblea ciudadana no quiere decir una situación asamblearia ciudadana. Una asamblea ciudadana quiere decir la aportación de los ciudadanos de forma individual o comunitaria para el desarrollo del PIB de ese territorio determinado, del Producto Interior de la Felicidad de ese municipio determinado, que solo sabe qué le hace feliz cada uno. Yo no puedo decir cuál es tu felicidad, la tienes que decir tú. ¿Quién soy yo? Yo tengo mi felicidad. Cada uno tendrá que saber expresar comunitariamente y no, como decía mi abuelo italiano, que llueva en mi quinta y en la de mi compadre miente. Que todo me toque a mí y los demás que zotan, diríamos en valenciano. Se invitaría, en el caso de que esta asamblea ciudadana partiera por iniciativa del propio municipio, se invitaría a toda la ciudadanía y a todos los colectivos a participar. Aquí hay una prostitución de esta idea normalmente, que es un concepto muy arcaico y muy prehistórico, no de los íberos, pero muy prehistórico, que es el de la manipulación de las asambleas ciudadanas para hacerle la puñeta al que ha sido elegido en las urnas. Y eso lamentablemente solo evolucionará en la medida que el ciudadano de forma individual no tire el chicle a la calle. Solo evolucionará en la medida que el ciudadano se dé cuenta que este sistema de participación va a desarrollar de verdad su Producto Interior de la Felicidad y no el Producto Interior de la Felicidad de unos que ideológicamente intentan manipularme para que yo vaya a esa asamblea ciudadana a intentar que quien está gobernando fracase. Si fracasa quien está gobernando, ¿quién fracasa? Fracasan los ciudadanos de ese territorio. Si fracasan los ciudadanos de ese territorio,
en realidad es tiempo perdido. Y como decía el querido amigo Josep Chías, especialista en marketing de intangibles, esta silla vacía se ha perdido. Yo no puedo vender mi conferencia de aquí a 1 hora si viene una persona aquí. Es dinero tirado. Imaginaros si vivo haciéndole la puñeta al que está gobernando. Que está gobernando, pues puede equivocarse, perfecto. Pero lo importante es que yo intente que no se equivoque, porque si no se equivoca, el que va a ser feliz soy yo, no él. Él habrá cumplido con su obligación, pero yo voy a ser feliz. Porque ha trabajado para mí, porque he conseguido yo, a través de la asamblea ciudadana, yo como individuo, convirtiendo mis ideas en ideas comunitarias, ha permitido que haya un mayor desarrollo de lo que ese territorio considera que es la felicidad. A lo mejor es tener flores todos los días en mi casa. ¿Por qué no puede ser lícito eso que me haga feliz? La asamblea general más asambleas temáticas. La diferencia entre asambleario y asambleas temáticas quiere decir que si yo soy historiador, no tengo por qué ir a opinar cómo se va a construir el túnel que va a unir mi municipio con los otros. Yo podré decir que me gustaría que hubiera un túnel, pero lo asambleario hace que cualquiera sin conocimiento de causa pueda opinar sobre cualquier tema. La participación ciudadana en asamblea quiere decir que yo me ubique en aquellas asambleas temáticas de las que yo sé, de las que yo puedo aportar para el bien común. Y eso es muy importante, porque si una asamblea se convierte en multitudinaria, en 200, 300, 400 personas, es una olla de grillos si todos hablamos de todo. Y no se llegará a generar ningún proceso de desarrollo de un producto interior de la felicidad. Pero no porque venga un Dios máximo, señor alcalde, y diga, usted en esta asamblea temática, usted en esta... No, yo. El poder lo tiene el ciudadano. Soy quien debo ser consciente de en dónde voy a ser más útil, en dónde puedo aportar más cosas para generar mayor producto interior de la felicidad en mi territorio. ¿Qué funciones tendría esta asamblea ciudadana? El análisis de la situación. ¿Cómo estamos? No todos estamos igual. Hay algunos que están mejor, otros que están peor, físicamente, por ejemplo. A mí me duele el hígado, el otro lo tiene de categoría, pero le molestan los intestinos. Cada uno tiene su realidad, cada territorio. Hay que analizarla, hay que saber. No todos podemos tener un Guggenheim en nuestro territorio. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. En un país en donde se ha tirado manteca al techo durante más de 15 años, hoy estamos pagando muchas consecuencias de que lo público no supo administrarse. Fue cigarra y no fue hormiga. Porque hoy no se pueden mantener muchísimas de las infraestructuras públicas que a veces nos hicieron creer que eran necesarias. Y en realidad eran necesarias a veces para una megalomanía de un poder determinante o de un modelo determinante de que esta sociedad es superior. Si hubiéramos hecho un análisis de la situación, si hubiéramos hecho un análisis de territorio, hubiéramos sabido perfectamente que España no es precisamente un país productivo. Es un país de economía primaria y de economía terciaria, pero la economía secundaria, la de la elaboración de los productos, no es el más grande del mundo. No era posible que, como dice nuestro amigo Ramón Morata, durante 4 años el 95% de la liquidez económica que se generaba en Europa, en los bancos europeos, se invirtiera en España. No es posible. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes que tenemos un techo. Y ese techo, si sabemos respetarlo, estamos haciendo verdadera economía por el bien común.
no lo vivisteis tanto los que sois muy jóvenes, pero del 2006 al 2009 nos hicieron creer que el crecimiento español era infinito. Ahora estamos pagando las consecuencias, la resaca de haber bebido mucho en la fiesta del día anterior. Ausencia de puestos de trabajo, salarios de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de situación, hay que hacer unas propuestas de mejora, mejoras con viabilidad, no como os dije, yo como me gusta el arte contemporáneo quiero que me traigas el Guggenheim a Miranda de Azán, que son 500 habitantes. No, mira, si Miranda de Azán tiene un yacimiento íbero, podrá con muchísimo esfuerzo conseguir en algún momento determinado, y si hay ayudas externas, tener un yacimiento excavado y a lo mejor para hacer una ruta turístico-cultural en dicho yacimiento. No puede aspirar a tener un Guggenheim. Esto lo tenemos que tener muy coherentemente claro en la cabeza si participamos de una asamblea democrática. Porque no se puede tener, yo quiero una guardería pública. Mire usted, una guardería pública cuesta tanto dinero. Dígame de dónde lo saco, de lo contrario no la podemos poner. Porque si no, la vamos a abrir y a los 2 años la vamos a tener que cerrar porque no le podemos pagar el salario a la persona que va a trabajar allí. Si queremos eso, porque nuestro PIB determina que eso es lo que tengo que tener, pues tendré que cerrar la piscina cubierta. No se puede hacer todo, no es posible, y no entremos con la demagogia de que entonces que no se lo lleven los políticos, porque algunos se lo han llevado, pero miles y miles no. Y miles han estado trabajando por su pueblo, acertando o equivocándose, pero por su pueblo. Entonces la asamblea ciudadana tiene que ser consciente, yo tengo que ser consciente, que en mi casa no puedo comprarme para mi casa X cosa. Además de que tendré que saber que me tengo que poner un techo, porque el consumo ilimitado en realidad matará a todos los bienes naturales de esta tierra. Debate y sugerencias de mejora que minimicen las desventajas y propuestas definitivas mejoradas para que se proceda a la elección y votación. Esto es muy importante y dentro de lo posible los acuerdos tienen que ser sistémicos, no por mayorías y que siempre quede un núcleo de la sociedad relegado. No, tiene que ser como un elemento que permita que todos salgan satisfechos en un 20, en un 30, en un 50, en un 80%. Si es posible que no haya que alguien ha salido satisfecho en un 100% y otros en un 0%, aunque tengan mayoría absoluta. El modelo de asamblea local no va por esa línea, no va por el laminar con un rodillo a aquel que piensa diferente, porque yo me he llevado a mis amigos y todos van a votar a favor mío y solo van a asfaltar mi calle y a otra. Indudablemente tiene que haber la necesidad de una coordinación y una dinamización profesionalizada, que no quiere decir que haya un presidente que se perpetúe durante 35 años como presidente de la asamblea local, como suele ocurrir en muchísimas de las asociaciones que conseguimos. No sabéis la cantidad de presidentes que conozco de asociaciones de carácter cultural, porque es mi sector, que dicen, es que no viene nadie, tengo que presentarme todos los años yo. Y escucho a los otros y dicen, es que no se van a palos. Bien, el índice del bien común. Es la propia ciudadanía la que decide qué aspectos, qué preguntas se van a realizar en ese índice. Yo no voy a entrar en los pormenores, todo esto lo tenéis en internet, lo podéis buscar, no hay ningún problema. Yo simplemente os explico genéricamente, me he dedicado más al tema de la asamblea porque considero que es un tema clave, porque la asamblea es darle el poder al pueblo, y el pueblo es el que tiene el poder, el ciudadano es el que tiene el poder, pero no el poder individual, vuelvo a insistir, el poder de una opinión individual para que se convierta en comunitaria. Ahí está el kit real del modelo diferenciador de la economía por el bien común. Por lo tanto,
la propia ciudadanía es la que va a trabajar estos indicadores, y estos indicadores serán medidos cuantitativa o cualitativamente según lo que cada ciudadanía determine, bajo unos parámetros y unas bases que más adelante lo vais a ver. El índice del bien común, esto es un ejercicio que habíamos puesto, por lo tanto lo voy a pasar rápido, porque después ahora con Miguel lo que vamos a hacer es un trabajo de análisis de un balance del bien común para que veáis en qué consiste esto, el balance del bien común, que en la primera hoja os dije como punto número 4, el balance del bien común. El balance del bien común es precisamente analizar cómo estamos y dar pautas de progreso. Me da lo mismo en un escalón o en 3 escalones por mes, pero pautas de progreso, pautas de seguimiento hacia adelante, no de descenso. Todos partimos de un nivel, algunos mejor, según los equipos de gobierno que hayáis tenido, otros peores, pero todos partimos de un nivel. A partir de allí, como dice Serrat en su canción, solo queda ir mejorando para la economía por el bien común. Si es para empeorar, no lo hagáis. Si es para que sea una olla de grillo en que nos peleemos todos en las asambleas locales y luego cuando pasemos por la calle no nos saludemos, mejor no lo hagáis. Porque la finalidad del bien común no es una finalidad beligerante. Dijimos antes que utilizaríamos incluso definiciones que no vayan en la línea de Kung Fu en el arte de la guerra, aunque a veces la tengamos que utilizar. Bien, el índice del bien común. Luego tenemos la elaboración del balance municipal, la elaboración del balance general de lo que es el índice del bien común. Este índice del bien común que han determinado los ciudadanos se plasma en un juego de ejes XY en el cual vamos haciendo una unidad de dignidad humana con proveedores, dignidad humana con financiadores, dignidad humana con empleados, propietarios, etc. Y en cada una vamos a ir desarrollando preguntas. Todo esto va a ser el ejercicio que vamos a hacer posteriormente con Miguel, para que lo comprendáis un poco mejor. Explicaros ahora la teoría, yo siempre me baso en 4 puntos fundamentales que queden claros para poder entender lo posterior. Y eso espero conseguir. Por lo tanto, me voy a ir a qué es un municipio del bien común y qué no es un municipio del bien común. Sí es un municipio del bien común un gobierno local que apuesta de manera consensuada con el modelo de la economía por el bien común. No podemos dejar que el bien común sea un elemento que cambie cada 4 años. Cada 4 años puede cambiar el interlocutor municipal, pero no la decisión de ser municipio de bien común. Por lo tanto, nuestro consejo, como movimiento social que busca la promoción del bien común, es que cuando un municipio se declare del bien común, sea por unanimidad, sea porque todos están de acuerdo en que efectivamente hay que trabajar una línea que haga más feliz al ciudadano, bajo unos parámetros que defienda los 4 puntos fundamentales que os di al principio, la transparencia, esto, aquello. Por lo tanto, el programa de gobierno es elaborado acorde a un gobierno del bien común. Esto quiere decir que los programas de gobierno van a variar ideológicamente, pero no van a variar en el ejercicio de que sea el ciudadano y no la organización política, el centro real de nuestras acciones. En papeles es el ciudadano, en acciones es la organización política. No, yo voto en contra, tal vez esté de acuerdo con lo que dice, pero voto en contra porque si no le doy demasiado poder. Así lo vemos en los municipios. Si un municipio trabaja el bien común, necesariamente el municipio tiene que trabajar pura y exclusivamente por
el ciudadano. Ciudadano que participa en la asamblea y propone las cosas que desearía que el ayuntamiento hiciera y que luego el ayuntamiento, que es el soberano porque es el representante de todos los ciudadanos porque fue elegido cada 4 años, va a buscar la fórmula de poner en práctica o no aquello que ha determinado la asamblea. Porque en realidad la decisión final es de la persona que ha sido elegida para regir los destinos de un ayuntamiento. Porque nosotros podemos tener como ciudadanos el más honesto de nuestras aportaciones, pero luego, como no conoces la economía real del municipio, cuando vas a los números, lo que estás proponiendo es muy difícil de realizar. O para proponer lo que tú estás haciendo, tengo que cerrar tal cosa y perjudicar a no sé cuántos ciudadanos. No solo los presupuestos públicos son finitos, los servicios públicos son finitos. Y muchas veces los propios ciudadanos no tenemos claro las prioridades de nuestros servicios públicos. Como no estamos implicados, como no hay transparencia en el ejercicio de los gobiernos, no sabemos cómo se invierten los recursos. Y no nos damos cuenta que habrá que priorizar aquellos recursos que permitan los pilares básicos de la economía por el bien común. La defensa del medio ambiente, la aplicación de los derechos humanos, el reparto equitativo de los recursos. Reparto equitativo de los recursos no quiere decir que todos tengamos lo mismo. No estoy hablando de una sociedad igualada. Estoy hablando de una sociedad igualitaria, en la cual no tenga que morirse de hambre alguien para que otro tenga la riqueza para 18 generaciones. Ese es el trabajo que teóricamente la asamblea tendrá que hacer con los ayuntamientos. No solo pensar, yo necesito esto, sino hay gente que está mucho peor que yo, que necesita subir un escalón, porque de lo contrario va a quedar demasiado distante, demasiado lejos. Un trabajo que siempre señalamos a los demás. A mí cuando yo tenía 8 años me dijeron una frase que todavía la sigo utilizando: practicarla cuando entréis en situación de gran queja de los demás. Haced así. Cuando yo señalo a uno, 3 dedos me señalan a mí. Tenerlo en cuenta, siempre. Gobierno local apuesta de manera consensuada por el modelo EBC. El programa de gobierno local es elaborado acorde a un gobierno del bien común. Democracia y transparencia. Democracia más transparencia. Cooperación entre todos los agentes. Eso es un municipio del bien común. Si nos vamos a otro modelo, que puede estar bien, pero no es un municipio del bien común, porque a veces en nuestra propia organización también hay confusiones con respecto a esto, el gobierno local solo hace alguna acción puntual acorde a la economía por el bien común. Una buena práctica. Muy bien, perfecto. Ahora os mostrará Miguel la cantidad de buenas prácticas que tenemos, pero eso no quiere decir que esos ayuntamientos sean del bien común. Esos ayuntamientos tendrán que pasar el balance del bien común elaborado según las necesidades de los ciudadanos y elaborado según las pautas de la economía por el bien común, y ese balance determinará si esa buena práctica es una individual o 3 individuales, o en realidad el municipio no ha hecho un acuerdo plenario en declararse como municipio del bien común, pero todas sus acciones van en la línea del bien común. Y por lo tanto lo que habrá que hacer es ir creando fórmulas para que haya crecimiento del bien común, si está en el 33% del ejercicio, por ejemplo. Un municipio no es un certificado RS o similar. No es una norma de calidad, un municipio del bien común. No estamos hablando de auditorías de calidad. No. Estamos hablando de vivencialidad, de humanismo, de relación humana, que es muy diferente.
no es un proceso limitado a un partido político. Por eso nosotros tenemos un decálogo de nuestra relación con los partidos políticos, a los que tratamos a todos exactamente por igual, y excepto que alguno a veces se le escape, en nuestras líneas, en todos los temas que tenemos de la economía por el bien común, no veréis que hablemos a favor de ningún partido político, ni en contra. Hablaremos a favor de acciones y en contra de acciones. Nada más. Y no es un proyecto limitado en el tiempo, la economía por el bien común. Es un proyecto para siempre. Los hijos de tus hijos, aunque todavía no tengas hijos, también querrán ser más felices. También querrán tener la naturaleza que has conocido tú. También querrán que no haya una casa al lado de la otra en el medio del monte. Por lo tanto, no es un proceso limitado en tiempo. La matriz es lo que verá el después. Elaborar un proyecto del municipio del bien común consiste en la toma de contacto, la presentación del proyecto primero a la autoridad del propio municipio, que es el alcalde. Nosotros siempre hacemos lo que después hará Miguel, pasarle el balance del bien común al alcalde, para ver qué es lo que piensa él que está haciendo. Luego le pasamos el balance del bien común a los trabajadores del ayuntamiento, para ver cómo perciben ellos las órdenes que le da el alcalde y su acción como trabajadores de lo público. Y después lo hacemos con los ciudadanos, para ver cómo perciben las acciones del alcalde, las acciones de los trabajadores de lo público, y poder sacar de allí el balance del bien común real. Apliquemos este concepto con una explicación psicológica. Hay gente que piensa que estar con su hijo 24 horas del día es porque le da mayor calidad de afectividad. Y hay gente que se machaca porque solo puede estar 45 minutos con su hijo por razones laborales. Los psicólogos te dicen algo muy claro. Si durante esos 45 minutos tú tienes la capacidad de demostrarle a tu hijo que lo más importante en esos momentos no eres tú sino él, no importa que sean 45 minutos. Si tú estás todo el día con tu hijo y estás todo el día, si ves a jugar a las máquinas o ponte la televisión que me estás dando por el saco todo el día, tu hijo no percibirá que es una parte importante de tu vida. Esto va especialmente para las mujeres que se sienten culpables por tener que dejar a sus hijos porque se van a trabajar. Lo importante es que la calidad del tiempo que le demos sea lo que él perciba. Cuando un alcalde, un equipo de gobierno, un funcionario realiza una acción, lo importante no es utilizar técnicas de marketing para manipular la información y hacerle creer al ciudadano que lo que hemos hecho es por su bien. Lo importante es saber y analizar si el ciudadano se ha dado cuenta que ya no tiene ninguna barrera arquitectónica en su pueblo. Pero no solo el que va en silla de ruedas, que se dé cuenta también el cabrón que aparca su 4x4 en la bajada de la silla de ruedas. Un ayuntamiento pretendía utilizar como mecanismo para la educación de los niños en economía por el bien común que cada coche que veían ir con sus maestros y cada coche que veían mal aparcado, ponerle una tarjeta amarilla de amonestación sin multa, por acuerdo municipal. Y cuando veían ese coche con la tarjeta amarilla mal aparcado en otro sitio, ponerle una tarjeta roja. Y a partir de allí ya lo podían volver a multar. Eso es útil para los ciudadanos, pero mucho más útil
es para el concepto que hemos dicho, que la economía por el bien común no es en un tiempo limitado. Esto te va criando jóvenes defensores de la EBC, jóvenes defensores que no podemos llenarnos la boca defendiendo los derechos humanos si luego metemos el 4x4 para que el señor que va en silla de ruedas no pueda bajar de la silla. Es que claro, tenía que ir al banco y no tengo tiempo. Siempre tenemos una excusa para no desarrollar los derechos humanos. ¿Os dais cuenta por qué hice la diferenciación entre defender y desarrollar? Porque a lo mejor ese señor del 4x4 es aportador de mucho dinero a muchas ONGs, pero él tiene que aparcar el coche enfrente del banco y que, perdón la expresión, que se joda y que me espere el señor que viene en silla de ruedas. Por lo tanto, el municipio es un punto de encuentro y de unión de la EBC, en donde está el ayuntamiento con su equipo de gobierno, el ayuntamiento con sus trabajadores y funcionarios, el ayuntamiento con las empresas que estén en el término municipal, el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, el ayuntamiento y las asociaciones varias, no solo de vecinos, y las comunidades de vecinos. Todo eso, si hiciéramos un juego de colores y de intersecciones, todos estarían en alguna parte relacionados y en otra parte de forma individual para llegar a un punto central en donde los 6 círculos tendrían un circulito pequeño que se llamaría el bien común y el producto interior de la felicidad. Y entonces llegamos, ¿cuántos kilómetros nos quedan para llegar a la utopía? Habíamos empezado con 8.535. ¿Esto qué quiere decir? Sí, estoy de acuerdo. Esto nunca se llegará al 100%. Pero podemos caminar 8.534 kilómetros. Porque por ser utópico, nunca llegaremos a los 35. Pero ¿y todo lo que hemos conseguido caminando esos 8.534? ¿Sabéis qué va a permitir? Que seamos más felices. Ese es el motivo por el cual habéis venido hoy y he venido yo también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por tu pasión, por entender eso es lo que queréis y por transmitirlo a esa persona.